Estamos ya con un invitado especial el día de hoy, el doctor Miguel Aguirre. Él es cirujano y estamos en el segmento La Consulta, donde vamos a hablar acerca de la diástasis y su manejo. Bienvenido aquí en la mañana. Le tenemos ya la primera pregunta. ¿Qué es la diástasis abdominal y a quiénes afecta mayormente? Sí, bueno, buenos días. Yo soy el doctor Miguel Aguirre, como lo dijiste, cirujano de pared abdominal. Y la diástasis de rectos abdominales es esa separación que hay de los rectos abdominales, los cuales normalmente están unidos por la línea alba, pero con el embarazo, para permitir el crecimiento del útero, esta línea alba y los rectos abdominales se van separando. Ya, cuando termina el embarazo, esa línea alba que está estirada, hay ocasiones en que no vuelve a su posición normal. Entonces se rompe lo que es la faja abdominal natural. Entonces, ¿en dónde se presenta mayormente esta patología? Obviamente en la mujer, precisamente por el embarazo. Un 90% de las mujeres tienen diástasis. Pero también se presenta en el sexo masculino y esto es producto del esfuerzo físico extremo. Ejemplo, el paciente que quiere marcar los rectos abdominales y hace ese ejercicio extremo, incluso se pone una pesa en el tórax para poder marcar los rectos abdominales, esto lo que hace es que debilita la línea alba y se estira y se separa el recto abdominal y luego no tiene la capacidad de volver a recoger. Esto es como un elástico, que tú estiras el elástico, se encoge, lo estiras, se encoge hasta que llega un momento en que esa propiedad de poder retraerse de nuevo se pierde. Doctor, en el caso de las mujeres me llama mucho la atención, además del tema del embarazo, puede haber algún otro momento en que le pueda provocar una diástasis a la mujer y también dentro de su vida cotidiana, ¿cómo puede afectar la diástasis abdominal? Sí, bueno, principalmente la causa de la diástasis abdominal, el 90% o 99% es producto del embarazo. También hay otras patologías como la línea alba, como la mencioné, es tejido colágeno. Entonces, cuando hay anormalidades en el colágeno, también puede interferir en este debilitamiento de la línea alba. Normalmente la diástasis de recto abdominal en un 90% se acompaña con una hernia en la línea media. Principalmente en el sexo femenino, producto del embarazo también, es una hernia umbilical. Ya el 90%, 80-90% de las pacientes femeninas tienen una hernia umbilical producto del embarazo, producto de ese estiramiento de la línea media. También puede tener hernias a nivel epigástrico o supraumbilical arriba del ombligo y también por debajo del ombligo. ¿Sí? ¿Y cómo puede afectar la vida cotidiana de una mujer? La sintomatología, la diástasis, tenemos que sacarnos de nuestra mente que la diástasis es algo estético, porque no es algo estético. Es algo funcional de la pared abdominal y como función también tiene una sintomatología cuando esta función se pierde. ¿Cuál es? Si los rectos abdominales no hacen su función de faja abdominal natural o lo que se llama core abdominal, entonces los músculos paravertebrales hacen el trabajo que mi parte anterior del abdomen no hace. Entonces viene el dolor lumbar crónico, que es lo que principalmente se quejan las mujeres de ese dolor de espalda. Aparte de eso, conforme aumenta la diástasis de tamaño, luego les diré las medidas, entonces compromete la musculatura pélvica y se acompaña de incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces la paciente no tolera, no contiene esas ganas de ir a orinar y entonces anda buscando un baño o cuando tose, está en una reunión, tose, estornuda, siente que se mojó. Doctor, ¿Ya? la verdad que usted ha dado, o sea, hoy esta entrevista es de mucha utilidad, sobre todo para las mujeres que han estado en embarazo, porque yo sí le quiero preguntar algo fuera de todo. Si nosotros sentimos estos síntomas que usted ya bien está mencionando, ¿cuál es el paso a seguir para llegar? Porque lo primero que una mujer hace post-embarazo, que está en continuidad de revisión, va el ginecólogo. Y luego puede ir, bueno, es que los síntomas persisten, tengo inconsistencia urinaria, no tolero. Y ¿cómo llegamos a saber que tenemos que ir a un cirujano para que pueda hacer estas
pueda tomar las previsiones reales para combatir esta molestia, porque estoy segura que muchas televidentes que nos están viendo han sentido parecido a lo que usted ha mencionado, las características que ha mencionado, y no saben cómo llegar. Lo primero que hace es ir al ginecólogo, pero ¿cómo hacemos para llegar a saber si hay que hacer algún tipo de cirugía o no? Ok, bueno, primero la paciente tiene que saber, ella se siente incómoda porque siente esa sensación de abombamiento abdominal, ¿ya? Y ella dice, oye, pero si ya no estoy embarazada, ¿por qué parece que tengo un embarazo de 4 o 5 meses? Sí. Entonces, hay un autoexamen sencillo que puede hacer la paciente, que es cuando trata de hacer un abdominal, ella se examina esa línea media. Dependiendo, si cabe un dedo, es una diástasis fisiológica normal. Si caben 2 dedos, ya estamos hablando de que puede ser algo patológico. Si caben 3 dedos, definitivamente ya esta es una diástasis que pasa de los 2.5 centímetros. Entonces, si tenemos una diástasis o una separación de los rectos abdominales con la sintomatología que ya mencioné anteriormente, esa sensación de abombamiento, el dolor de espalda, la incontinencia urinaria de esfuerzo, el reflujo gastroesofágico, ese meteorismo que la paciente siente de que los intestinos se mueven y hacen un ruido, ya, y tienes esa separación, ya hay que pensar de que tengo algo que está mal, voy a consultar. Principalmente consultan al ginecólogo. Ajá. El ginecólogo, cuando hace la evaluación, se da cuenta de que tiene esta separación y lo remite a un cirujano de pared abdominal. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando son diástasis de menores de 2.5 centímetros y tienen sintomatología, ya hay una tendencia a lo quirúrgico. Si tienes una diástasis de 2.5 centímetros con hernia de la línea media, es quirúrgico el tratamiento. Y si tienes una diástasis mayor de 2.5 centímetros con toda la sintomatología que mencionamos, es un tratamiento quirúrgico. Doctor, ¿qué pasa en el caso de las mujeres con sobrepeso o alguna persona que también tenga ese subo, bajo de peso, no tiene siempre un peso estable? ¿También puede ocurrir que estas personas tengan diástasis abdominal? ¿O cuál es el tratamiento o cómo se relaciona el tema del sobrepeso con la diástasis? Sí, hay un porcentaje de sobrepeso que está relacionado con la diástasis abdominal. Acuérdense que el organismo trata de compensar todo, ¿ya? Entonces, cuando hay un grado de obesidad, aquí lo que está pasando es que la presión intraabdominal se incrementa. ¿Por qué? Porque ese índice de grasa intraabdominal, nosotros tenemos un delantal de grasa, todos normalmente lo tenemos para proteger las asas intestinales. Pero cuando la persona llega a un grado de obesidad, ese delantal de grasa, entonces aumenta. Y esa grasa intraabdominal es la que está perjudicando y está predisponiendo a la diástasis, porque la presión intraabdominal que se ejerce es mayor. Por ende, como se ejerce esa presión intraabdominal, los rectos abdominales van a separar para tratar de compensarlo y que la paciente pueda respirar. Claro. ¿Ya? Doctor, ¿qué pasa si no nos damos cuenta que tenemos esta diástasis? No podemos, obviamente, tener un manejo adecuado. ¿Cuáles serían las complicaciones que esto puede tener en una mujer, o en este caso un hombre que está sintiendo estos dolores y percibe que entre más duele el ejercicio, mejor se está haciendo, y no se da cuenta que realmente está provocándose pues un síntoma que cada vez empeora? ¿Cuáles serían las complicaciones de no tener ningún tipo de, no tener ningún tipo de manejo adecuado de este síntoma? Ok. Bueno, la complicación principal y más temida, acuérdense que les dije que del 80 al 90% de esta patología va acompañado de una hernia. Ya, la diástasis de recto no es una hernia, porque no hay un defecto o un hueco en la pared abdominal que comunica las asas intestinales con la piel. Eso es lo que es una hernia. La diástasis no es esto. La diástasis es una separación, pero que se comporta o se ve como si fuese una hernia porque protruye. La complicación de si no se maneja la diástasis es que esta hernia va a seguir creciendo. Y en el momento que, por lo menos en el hombre, hace un esfuerzo físico extremo, la presión intraabdominal aumenta y hace que esa
contenido abdominal salga a través de ese defecto herniario. Y dependiendo de la fuerza con la que sale, probablemente no pueda regresar a la cavidad y esto ya es una urgencia quirúrgica, porque se queda atrapado el contenido herniario en ese defecto. Entonces, conforme no te puedes operar una hernia si no reparas la diástasis abdominal. Ese es un error que se comete muy frecuentemente, que solamente se repara la hernia, pero no se repara la diástasis. Del 60 al 80% de estos pacientes, esa hernia va a volver a salir, porque no reconstruimos esa línea media. Entonces, cuando reparas la hernia, simplemente reparas el defecto, cierras el defecto, pero no hay una continuidad en la fase anterior de los rectos abdominales, que es lo que le da esa fortaleza a la pared abdominal. Entonces, la complicación es que se estrangule o se encarcere una hernia. Y lo otro es que conforme vaya aumentando la diástasis, va comprometiendo la musculatura pélvica. Doctor, ¿hay algún tipo de tratamiento para la diástasis? ¿Hay algún tipo de operaciones, de manejo quirúrgico? ¿Y cuáles son pues, las complicaciones o cuál es esa guía que debe saber una persona al momento de detectarse una diástasis? Bueno, como les dije, lo primero, una vez que está detectada la diástasis de recto abdominal, es ya sea que sea por un especialista de ginecología, que se remita a un cirujano de pared abdominal. ¿Cómo nosotros abordamos esta patología? Bueno, ustedes saben que hoy en día la mínima invasión es lo que todo el mundo busca y es lo que todo cirujano quiere ofrecerle a su paciente. Entonces nosotros reparamos este tipo de defecto herniario y de diástasis de recto a través de pequeñas incisiones a nivel suprapúbico que le llaman la línea del bikini, o si ya tiene una cicatriz de la cesárea, entonces nosotros hacemos 3 incisiones, o incluso los que hacemos cirugía magnética lo hacemos por una sola incisión, ya de 1.2 centímetros. Ya, entonces a través de esa incisión nosotros metemos un lente de laparoscopía y a través de una camarita proyectada en una pantalla de televisión, como nos estamos viendo ahorita, nosotros podemos hacer la reparación de la hernia, la aplicatura o llevar los rectos abdominales o reconstruir esa línea media por medio de cirugía endoscópica, ¿ya? Y actualmente lo que estamos haciendo en conjunto con cirujanos plásticos es hacer la técnica que se llama Mila, ¿ya? La técnica Mila es la fusión de cirugía plástica, que es una subespecialidad, junto con los cirujanos de pared abdominal, porque aparte de la función que se pierde de la pared abdominal, en la mujer también está el componente psicológico de que no estoy conforme con mi cuerpo. Claro. ¿Ya? Entonces, haciendo este abordaje mínimamente invasivo, entonces también el cirujano plástico apoya a esta paciente haciendo la técnica Mila, que consta en 3 fases, que la fase 1 es hacer liposucción, ya a través de las mismas incisiones que utilizamos los que reparamos la pared. Luego viene el cirujano de pared, hace toda la reconstrucción y devuelve la función de la pared abdominal. Y luego el cirujano plástico en la fase 3 hace lo que es el contorno corporal o la retracción cutánea producto de la diástasis, que hay una flacidez cutánea. Wow. ¿Ya? Entonces todo O sea, esto se hace completo. por 3 incisiones, la más grande de 1.2 centímetros y las otras pequeñas es de 5 milímetros. Doctor, una pregunta, ya nos operamos, ya con toda la explicación que usted hizo, ya nos operamos completo. ¿Puede volver a ocurrir? Es difícil que vuelva a tener una recidiva porque, a diferencia de lo que se hacía antes, nosotros reforzamos esa línea media o esa sutura que hemos hecho y nosotros colocamos una prótesis o lo que llaman malla. Entonces, esa malla, como se usa en las hernias inguinales, en las hernias ventrales, nosotros también lo utilizamos de un peso ligero o de muy poco peso. Eso es para fortalecer esa pared abdominal y esa línea. Entonces, es muy difícil de que vuelvas a presentar una recidiva de una diástasis, precisamente porque con esa malla nosotros damos esa fortaleza que necesita tu pared abdominal. Claro. Doctor, gracias por acompañarnos. Doctor Miguel Aguirre, cirujano, redes sociales para aquellas personas pues, que están en casa y les ha interesado muchísimo este tema y si tienen alguna otra consulta. Sí, si tienes alguna consulta puedes buscarnos en nuestra página de Instagram, Cirugía Sin Huellas PTY,
o comunicarte al 6582-3624. Ahí está también, que forma parte de Aspas Cirugías. Gracias, doctor, por acompañarnos, sobre todo con un tema tan importante como la diástasis abdominal, y que la gente pues tenga bastante cuidado con los esfuerzos físicos que realizan también.